llega AMLO a desmantelarlo. ¿Por qué? Que porque hay corrupción. Oye, si hay corrupción, ¿dónde están las personas en la cárcel? No llegas nada más y desmantelas. Les hago una analogía, les digo, es como si alguien va en una moto y se cae y se raspa. Y digo, mira, me raspé el brazo. Este es el INADEM. Lo que traigo raspado, cortado, es la corrupción. Y AMLO dice, corten el brazo. Hola a todos, mi nombre es Jorge Flores y este es un episodio más de Potencializa, el podcast en el que me dedico a compartir ideas de negocios, tips de mercadotecnia y a tener conversaciones con personas que han sido capaces de diseñar sus propias vidas y ser felices. Todo esto lo hago con el fin de aprender de su experiencia y obtener consejos, así que prepárate para aprender algo nuevo y llevar tus proyectos al siguiente nivel. En el episodio de hoy tenemos como invitado al Dr. Ismael Plasencia. El Dr. Ismael estudió economía, tiene una maestría en desarrollo regional por el Colegio de la Frontera Norte, es doctor en ciencias económicas y tiene un postdoctorado en ciencias sociales por el COLEF con estancias en Inglaterra, Colombia y China. También cuenta con 3 empresas en áreas de biotecnología, educación y nanotecnología. Y en este episodio platicamos sobre su trayectoria, emprendimientos, habilidades socioemocionales y sobre el balance o equilibrio en la vida de un emprendedor. Si te encuentras emprendiendo, te recomiendo mucho este episodio. Estoy seguro que te va a gustar tanto como a mí. Y sin más que agregar, te dejo con el Dr. Ismael Plasencia. Pues bienvenido, doctor Ismael Plasencia, a un episodio más de Potencializa. Muchas gracias por estar aquí, por darse el tiempo de compartir con mi audiencia un poquito de sus conocimientos, aprendizajes y experiencias. Y a mí me gustaría empezar este episodio preguntándole dónde inicia el doctor Ismael y que nos platique un poco sobre su formación y emprendimientos. Sé que estudió economía y me da mucha curiosidad porque, aunque estudió economía, hoy en día está involucrado en varios proyectos de nanotecnología, educación y biotecnología, por mencionar algunas, así que me gustaría saber pues cómo le hizo para llegar ahorita a estar en esos proyectos. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la invitación. Te platico brevemente mi trayectoria. Yo estudié en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, la mejor preparatoria aquí de Tijuana. Así es. Y como muchos jóvenes estaba indeciso en qué iba a estudiar en la licenciatura, ¿no? Recuerdo que en esos exámenes que hacen de aptitudes vocacionales, se supone salía que era bueno para administración o para derecho o para economía, entonces me dejaba como que en las mismas. Ok. Sin embargo, en el contexto de lo que estaba pasando el país en el momento en el que yo estuve en la secundaria y en la preparatoria, estaba el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, y Carlos Salinas de Gortari era economista. Ok. Entonces, en aquel tiempo se hablaba de toda una transformación del país hacia la modernidad, se firmó el Tratado de Libre Comercio, etcétera. Entonces se veía, había pasado, los presidentes de México habían sido licenciados en Derecho, se hizo una transición ahí con Miguel de la Madrid, que él era licenciado en Derecho, pero su maestría fue en Economía. Y Ok. ahí Miguel de la Madrid le dio la transición a Carlos Salinas de Gortari, que ya fue economista. Después siguió Ernesto Zedillo, economista. Entonces, de ahí es donde surgió la inquietud de decir, pues parece que economía es una buena opción. Ok. Yo llevé contabilidad en la prepa, cuando uno escoge en la preparatoria Las como en qué optativas. áreas Ajá. especializarte, optativas, llevé contabilidad y desafortunadamente me tocaron 2 pésimos maestros de contaduría y eso hizo que yo odiara la contaduría, no quería saber nada de la contabilidad. Ok. Le agradezco eso porque digo, si no me hubiera tocado esa experiencia mala de la contabilidad en la prepa, hubiera escogido contabilidad para la carrera y quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final de cuentas, decidí estudiar economía. Estaba en el primer semestre de economía, que fue a la mitad del año de 1994, y en diciembre del 94 se presenta la crisis tan fuerte que fue la transición de Carlos Salinas de Gortari con Ernesto Zedillo, el famoso error de diciembre que nos produjo una crisis económica profunda en México. Y yo estando ya en segundo semestre donde se está viviendo la crisis económica, caí en una especie de crisis existencial, ¿no? Yo decía, pues no se suponía que los economistas eran buenos y iban a Ok. ayudar al país, etcétera.
Entonces, estuve a punto de salirme de la carrera. Por esa crisis que ocasionaron los presidentes. Sí, porque yo entendía que la economía era para ayudar a la gente, para ayudar al país a ser un mejor país, a salir de nuestro desarrollo, a salir de nuestro subdesarrollo, etcétera. Y de repente, pues todo el mundo culpando a los economistas de la crisis en la que se encontraba el país. Por otra Ok. parte, como que también no había yo encontrado mucha motivación, porque parte de lo que sucede muchas veces en las universidades es que a los maestros que mandan a dar clases a los primeros semestres son maestros que muchas veces no tienen como vocación y se supone que ellos guardan a los mejores maestros en las universidades para los últimos semestres, que Ujú. se supone que son materias más especializadas, etcétera. Entonces, ah, ha sido como un modus operandi de la universidad, ¿no? Entonces también me tocaron maestros muy malos en primer semestre, Ok. salvo alguna excepción. En el segundo semestre yo decía, bueno, pues la verdad es que no me siento identificado, no me siento motivado. Incluso llegué yo a decir, bueno, ya entendí algo ahí, porque nadie te explica, ¿no? Como joven tú vas ahí tratando de entender la vida real, el mundo real, y dije, bueno, quien está dando clases aquí en la universidad es porque son unos fracasados en el mercado laboral. Entonces, como no están teniendo éxito en el mercado laboral, vienen Ujú. y dan clases, ¿y qué vas a aprender de ellos? Sí, sin experiencia ni nada. Lo Sin mismo que experiencia. aprendieron. Ajá, es lo mismo que yo estaba la otra vez comentándole a una amiga de que cómo el conocimiento de alguna manera se va reciclando en las universidades porque nada más egresan, a lo mejor si bien les va a tomar una maestría y luego se ponen a dar clases en la universidad y nada y, no, y se quedan sin experiencia, se quedan con la misma interpretación de los maestros que a lo mejor, digamos, si uno de ellos sí leyó el libro, el otro se queda con la interpretación de ese y le pasa a los alumnos la interpretación de ese libro y nunca lo pusieron como en práctica y eso se me hace como súper mal. Es correcto, y desde luego que hay de todo, como dicen en la Viña del Señor, ¿no? Están los que te motivan, los que saben de pedagogía, porque lo que es una realidad en la universidad es que quienes te están dando clases son maestros especializados en un área, en un tema de conocimiento, pero que nadie los preparó para dar clases. Ujú. Entonces eso hay que decirlo, o sea, a diferencia de cuando uno tiene un maestro en la primaria, secundaria, se supone que llevaron clases de pedagogía, hicieron carrera magisterial, etcétera. En la universidad no es así. Y eso Ok. hace sumamente complicado el famoso, pues tener el coco de todos, ¿no? Las matemáticas. Un maestro que te llena el pizarrón de ecuaciones, si es álgebra lineal o es cálculo, y pues que el maestro entiende lo que hace, pero le cuesta muchísimo trabajo transmitirlo, ¿no? Ujú. Entonces, eso fue lo que estaba pasando durante la carrera. Yo al final de cuentas decidí, bueno, creo que si me salgo de la carrera de economía sería como un fracaso, porque yo me había impuesto siempre como meta que todo lo empiezo, Ok. lo debo de terminar. Esto es una parte de la cultura muy importante porque en las culturas de emprendimiento no se debe de ver esto como un fracaso. Yo ahorita ya les digo a mis alumnos, si ustedes no están seguros de la carrera y se salen en primero, segundo, en el semestre que sea, no tiene nada de malo. Lo malo es cuando te quedas en la carrera por terminarla, no te gusta, te frustras, sales y ni ejerces lo que estudiaste, que es otra de las realidades que tenemos en el país. Y Ujú. peor aún, todavía te vas a dar clases a la preparatoria Lázaro Cárdenas de una carrera que odias. ¿Qué le vas a enseñar a los estudiantes? ¿Cómo los vas a motivar? Sí, no, Entonces, pues ya ni a ti te gusta. sí, o sea, lo que nos transmitían esas personas es que no les gustaba la contabilidad y estaban enseñando contabilidad porque era su carrera y no la ejercían. Y ahí estaban echando a perder muchachos en la preparatoria, ¿no? Está Entonces, súper ahora esto mal. se repite en la preparatoria, en la licenciatura, en todas partes, y también hay muy buenos maestros. Desafortunadamente siempre son los menos, ¿no? Yo les digo a los muchachos, si yo cuento mis buenos maestros de la licenciatura, los buenos que te motivan, con los dedos de una mano me alcanza. Sí, totalmente. Entonces, aquí lo importante es que uno sea autodidacta. ¿Qué quiere decir esto? Que uno tenga la madurez de decir, a ver, esta materia me la están dando por algo, es importante, porque la clásica que uno hace en su inmadurez cuando está estudiando, ¿y eso para qué me va a servir? Ujú. Y Sí. hasta después, y también lo platico mi experiencia, en ese segundo semestre yo reprobé metodología de la investigación Ok. y reprobé estadística. Y ahorita soy investigador nacional, pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, reprobando la materia de metodología de la investigación.
Estadística la reprobé porque la maestra que nos daba estadística igual era una maestra como que les dicen, ¿sabes qué? Nada más tengo para que des estadística. ¿La quieres dar? Y la maestra por tal de dar clase y tener un ingreso, dice que sí. Sí, sí, Y no sí. sabe de estadística. Repruebo estadística, me voy a hacer, regreso para contar la anécdota, me adelanto un poco, voy a hacer una maestría en desarrollo regional en el Colegio de la Frontera Norte. Cuando termino la maestría digo, ya estoy preparado para dar clases. Regreso a dar clases a mi facultad de Economía y Relaciones Internacionales, aquí en la UABC, y les digo, quiero dar clases. Me dicen, ¿de qué quieres dar clases? Le digo, pues me gusta mucho la macroeconomía y el desarrollo económico. Y me dice la subdirectora que estaba en ese momento, qué suave y qué bueno que te guste macroeconomía, pero ahorita nada más tenemos para que des clase estadística. Ok. Entonces, imagine, por eso, y esto se los platico a los muchachos, porque cuando uno está estudiante, eso no me va a servir para nada. A mí sí me gustaba la estadística, tuve ese tropezón por la persona que nos dio estadística, pero al final de cuentas yo el mensaje que les doy es, si el maestro no es bueno, tú agárrate el temario y luego ahorita la cantidad de información, ahorita le pueden preguntar a Google, le pueden preguntar a YouTube, tutoriales, plataformas, ahorita no hay pretextos, hay muchas quejas con el tema de las pandemias que nos agarró mal parado a todos, tanto a maestros como a alumnos, pero esto lo que nos va a obligar es que cada quien seamos arquitecto de nuestro propio destino. ¿Qué quiere decir? Yo quiero ser esto y ¿qué necesito saber para llegar ahí? Pues necesito esta materia, necesito estas habilidades, etcétera. Y la carrera Pero, puede ser una partecita de ese, ¿no? O sea, no tiene que ser, o sea, el todo, ni tu plan de estudios, como dicen, no es un plan de vida, o sea, es una parte de tu formación. Así es. Entonces, lo que hay que entender es que el sistema educativo se generó en una sociedad industrializada en donde lo que queríamos era personas especializadas. Pero no, nos decía un maestro, una persona que solo sabe de economía, sabe poco de economía. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres saber de economía, tienes que moverte a otras áreas de conocimiento. Y lo mismo sucede para un administrador, y lo mismo para un contador, y así sucesivamente. Entonces, nos movemos a una sociedad de conocimiento en donde una carrera queda muy limitada. Por eso ahorita ya no es suficiente una licenciatura, ya están pensando en una maestría para el tema de tener más competencias y competitividad en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, esa fue mi trayectoria. Termino la carrera de licenciado en Economía en 1999. En el año 2000 entro al Colegio de la Frontera Norte a hacer la maestría en Desarrollo Regional. Había una maestría en Economía Aplicada, pero yo dije, bueno, está muy suave la economía, pero tengo que conocer más cosas. Y en la maestría en Desarrollo Regional nos enseñan, no nada más de economía, nos enseñan sociología, historia, antropología, desarrollo regional, historia, o sea, una gran cantidad de opciones para entender más el contexto económico. Cuando terminó la maestría, digo, ya recorrí varias áreas del conocimiento de las ciencias sociales y ya me di cuenta que la economía es la más fregona. Entonces regreso al doctorado, aquí a la UABC a hacer el doctorado en economía. Entonces mi tesis sobre desigualdad económica. Siempre platico esta anécdota, digo yo, me gusta mucho manejar y en uno de mis viajes que hacía por carretera hacia San Francisco, me tocó ver por un área del freeway una parte en donde estaban unos personas jugando golf. Y enfrente de ese campo de golf estaban nuestros paisanos en la pizca. Entonces son de esas imágenes que te encogen el alma, ¿no? Dices, ¿por qué los mexicanos tienen que ir a trabajar al campo de Estados Unidos y no los estadounidenses van al campo mexicano, ¿no? Entonces, este tema tiene que ver con el tema de desigualdad y con el tema de tecnología. Entonces hago mi tesis sobre desigualdad económica, termino y regreso a hacer el postdoctorado al Colegio de la Frontera Norte, fue en Ciencias Sociales, y ahí básicamente a lo que nos metimos fue a ver en un proyecto de la influencia de las multinacionales en diferentes países, ¿no? Como una multinacional aplica diferentes políticas de empleo, de innovación, etcétera, en diferentes países. O sea, la matriz puede estar en Inglaterra, y ya decide qué va a hacer en Inglaterra, qué va a hacer en Estados Unidos, qué va a hacer en México, etcétera, en China, y así sucesivamente. Y esa podríamos decir que fue mi formación del año, terminó por allá por el año 2007, 2008. Yo seguía dando clases de asignatura y en el año 2006, a mediados de 2006, es cuando empiezo aquí en la Facultad de Contaduría y Administración como profesor de tiempo completo. Es lo que yo le quería preguntar. Digo, veo que, o sea, ha estado como estudiando, pues obviamente constantemente y uno tras otro, ¿no? O sea, maestría, doctorado, postdoctorado.
o sea, cómo se liga esta parte también con la parte de sus emprendimientos, o sea, o con la parte laboral y familiar, porque creo que, o sea, siempre el estudio pues demanda y Ajá. nuestra pasión siempre va a demandar muchísimo tiempo y todo, y cómo le hace para tener ese balance, porque, digo, Ujú. todos o la mayoría, o sea, aspiramos también a seguirnos capacitando, pero a veces es difícil incluso encontrar el tiempo. Es muy interesante tu pregunta en términos del balance, Jorge, porque lo primero que nos dicen es que un emprendedor no puede tener balance. Ajá. Sí, por eso. Hay una teoría que le llama la teoría de los cuatro quemadores, como si fuera una estufa. Ok. Entonces, un quemador de lumbre es el tiempo para ti, para hacer ejercicio, para hacer dieta, para estar bien, para estar fit, como dicen. Otro es el trabajo, Ok. otro es la familia, personal, trabajo, familia, y el otro es amigos. Y dicen que si quieres avanzar rápido, siempre por lo menos tienes que sacrificar uno. Es decir, uno de Una de los las parrillas. apagadores, una de las parrillas y estar usando las otras tres. Y si quieres avanzar más rápido, tienes que apagar dos y centrarte en dos. Ok. Entonces, creo yo que ahorita ya tengo dos hijos, pero en aquel tiempo yo con mi señora tuve un niño, lo tuvimos muy pequeños a los 21 años. Ok. Tiene, Wow. ya tiene 22 años mi hijo, está terminando la carrera de biología en Ensenada. Ok. Pero entonces yo en lo que me clavé era proveedor de mi familia, seguía estudiando y Ujú. estaba trabajando. Yo trabajaba en Estados Unidos de noche, cruzaba con pasaporte y trabajaba en un restaurante o en un banco haciendo limpieza de cocinero, etcétera, Wow. mientras estaba estudiando. Ok. Entonces, pues fue lo que me permitió, cuando dices en el balance, yo lo hice sacrificando horas de sueño. Yo durante muchos años dormía 4 horas diarias, 5 horas diarias, ya era un lujo. Trabajaba fines de semana, iba también a los SWAT meets en Estados Unidos, era muy clásico, no sé si todavía se haga por los tijuanenses, en donde cruzamos y Sí, decíamos, sí, pues sí. en sábado y domingo ganamos lo que ganamos aquí, lo que nos pagan en toda la semana, ¿no? Sí, total. Entonces, Y en cualquier trabajo, o sea, desde algo así más sí, informal, así es. digamos, como un SWAT meet, o sea, se puede ganar más o obtener buenos ingresos, pues a un Sí, ingreso extra. un ingreso que te permitía ya pues continuar con tus gastos aquí en Tijuana. Creo que esa es una de las bondades de haber estado en frontera. Ese es mi contexto, que no sé si lo hubiera podido llevar a cabo Ujú. si hubiera estado en otra ciudad del país Ujú. o en el sur del país, ¿no? Entonces, en ese sentido yo me siento muy afortunado y muy agradecido de haber estado en una ciudad como Tijuana, una ciudad fronteriza, con la dinámica que tiene y que permitió hacer eso, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de cómo le haces, híjole, pues es muy difícil, porque creo que fui muy egoísta, invertí mi tiempo en mí, en Ujú. seguir estudiando, no detenerme, y, y sacrifiqué amigos, por ejemplo. Yo no, olvídate de fiestas, olvídate de esto, porque estaba estudiando, y un poco la familia, trabajo, estudio, familia, más o menos, ¿no? Ok. Fue como se fue llevando a cabo. Ok. Pero me imagino que ha ido apagando y prendiendo también las parrillas, bajándoles, Así ¿verdad? es. Entonces, usando esta analogía, lo que uno puede hacer es estar modulando conforme distintas partes de tu etapa productiva, ¿no? Hay Ujú. personas que deciden en su juventud tener la parrilla de los amigos prendida a todo lo que da. Son puras juergas y parrandas. Y lo malo es que se te vaya el tiempo, ¿no? Y Sí. ya cumpliste 30 años y ya cumpliste 40 años con la parrilla de los amigos a todo lo que da, y de repente volteas ¿y qué pasó con la parrilla del trabajo? ¿Y qué Sí. pasó con la parrilla de la familia? Etcétera, ¿no? U Sí, sí, otros que sí. son muy familiares, viceversa. Entonces, digo, para mí, en lo personal, suena muy utópico el decir que es el tema de un equilibrio. Para mí, en lo personal, el equilibrio es una mediocridad. Tú Ok. no puedes tener resultados favorables si estás teniendo todo, si le dedicas tiempo, lo digo tanto por experiencia propia, por lo que he leído de las personas que se consideran exitosas, ya sea en términos académicos, Ujú. muchos de ellos lo han logrado a expensas de costos familiares, no se diga en términos de emprendimiento, ¿sí? En donde han fracasado, se han quedado sin familia, sin amigos. Ya uno, como siempre dicen, ya uno ve la parte exitosa, pero Sí, generalmente uno no se detiene a analizar todo por lo que pasaron para llegar en donde se encuentran en ese momento, ¿no? totalmente. Entonces, así es como más o menos veo este tema del equilibrio en la familia, en el trabajo, a nivel personal. Entonces, yo traía una teoría muy chistosa cuando era joven, decía,
yo me voy a divertir de los 10 a los 20 años. De los Voy a 10 estudiar okay. de los 20 a los 30. Okay. Voy a trabajar de los 30 a los 40, voy a ser rico y me voy a retirar. Así era como yo pensaba de joven cuando era adolescente, ¿no? Muy naïf, muy tonto, muy sin experiencia. Pero casi desde niño, ¿no? Porque, o sea, se lo planteó de los 10 a los 20 poderse Sí, divertir, o sea, yo desde decía, bien creo chiquito. que tenía como 14 años y decía, bueno, yo ya estoy acá, porque era muy desmadroso en la secundaria. Secundaria y preparatoria era sumamente desmadroso, o sea, iba en escuelas de madres, de católicas, Uy, no. etcétera, y, pues bien complicado ahí el tema de la conducta, ¿no? Sí, sí, sí. Igual en la Lázaro, pues de repente uno pues ahí se desboca, si no tiene cuidado, entonces yo decía, bueno, a los 14, 15 decía, bueno, pues el desmadre va a ser hasta los 20. Hasta Ya a los los 20. 20 me voy a poner serio y me voy a poner a estudiar y a prepararme muy duro de los 20 a los 30. Uh-huh. Yo me puse como meta tener mi doctorado a los 30 años de edad. Ok. Y recuerdo que cuando, de hecho, el programa de doctorado duraba 3 años y medio, perdón, 3 años. Y para cumplir con mi meta personal de 30 años, yo lo hice en 2 años y medio, es decir, lo recorté un semestre. Ok. Y cuando fui con la coordinadora, le dije que quería, que ya estaba listo, que ya tenía mi tesis lista y que quería mi examen de grado. Y le estaba metiendo presión a la coordinadora del doctorado y me dice, bueno, ¿por qué metes tanta presión? Que le dije, es que le dije, yo me puse como meta personal tener el doctorado antes de de los que 30. cumplieran los años. Pues ella dijo, muy bien, mijito. Me puso el examen unos días después de mi cumpleaños. Así como diciendo, para que se te quite por Ah. andarme metiendo presión. Y yo dije, bueno, pues O sea, no no pasa importa. nada, ¿no? Ajá. Pero es interesante el tema de cómo uno se pone metas y a veces no entiende el contexto Uh-huh. o que hay cosas que no están al alcance de uno, ¿no? Porque es muy complicado cuando uno va a hacer un examen profesional y van a participar 5 sinodales, que el tiempo de personas muy importantes coincida, porque cuando pueden 2, no pueden 3, cuando pueden 3, no pueden otros 2, y Uh-huh. así, o sea, coincidir es sumamente complicado. Hay personas a las que se les puede ir varios meses para que coincidan los 5 que puedan estar en su examen de grado, ¿no? Por eso era tan complicado. Y bueno, así es como empiezo yo en la universidad. Por allá por el año 2008-2009, abrimos un programa de doctorado aquí en la Facultad de Contaduría y Administración, doctorado en Administración. Doy clases y a una de las personas que les di clases, ahora ya doctor, tuve la fortuna de ser su director de tesis, el doctor Jorge Ramos, pues le gustó como impartí la clase de estadística y él me invitó a trabajar al gobierno. Okay. Dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico estaba lo que es el Consejo de Ciencia y Tecnología y me invitó a trabajar. Estuve ahí en el Consejo de Ciencia y Tecnología, él era el coordinador de todo el consejo, era mi jefe. Yo estuve como director. Fue del año 2009 al 2011. Todo 2009, 2010, 2011. Entonces esto me hizo moverme a mí del tema de desarrollo económico y desigualdad económica, que fue mi tesis, Uh-huh. hacia el tema de la tecnología y la innovación. Aquí todavía no había emprendido ninguna de las empresas de tecnología, ¿verdad? Así es, ya tenía yo, como te decía, como 31 años y Ok. todavía no había emprendimiento, ni me lo había planteado. Ok. Entonces ya estando en el gobierno, pues empezamos a trabajar. Yo seguía dando clases, entonces tenía mi horario en donde de 7 a 11 de la mañana daba mis clases, de ahí corría a la oficina de gobierno a trabajar y a las 6 de la tarde volvía a mis clases y trabajaba y salía a las 10 de la noche. Entonces prácticamente yo me quedé ciclado cuando estaba en la licenciatura, que trabajaba turnos en la noche en Estados Unidos, Ajá. entraba a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Iba corriendo a bañarme y llegaba a mis clases a las 7. Ahí me estaba durmiendo en las clases, ¿no? Sí, Dependiendo de sí. qué tan aburrido fuera el maestro, pues ahí me quedaba, hay veces que hasta roncaba, ¿no? Ahí en las clases. O sea, llevó esa rutina, digamos, por más de 10 años, ¿no? Sí, sí, sí. Por más de 10 años, es algo que uno no sabe en ese momento. Después me trajo problemas de salud porque desvelarte de manera prolongada durante muchos años trae otros problemas de salud que afortunadamente ya he ido tratando con ellos, Uh-huh. resolviéndolos, etcétera, porque pues uno no sabe, ¿no? Uno trae la dinámica y todo y voy a salir adelante y lo voy a sacar y voy a Sí. hacer. Y a veces también sacrificas otra vez el quemador de la salud, que es el quemador personal. ¿Sí? Sí, sí, Entonces, sí, totalmente.
Por eso es tan difícil el tema de los equilibrios. Sí. Pues sí, yo puedo tener las lumbrecitas equilibradas de todo, Ajá. pero la pregunta es, ¿podrías avanzar tan rápido en alguno de ellos? Pues eso es lo que es sumamente difícil, ¿no? ¿Y usted qué consejo le daría a alguien que está emprendiendo, o sea, en cuanto al equilibrio? O sea, le diría, no recomendaría entonces un equilibrio. Lo que pasa es que alguien puede recomendar el equilibrio, por eso te digo, suena utópico. Ajá. Una cosa es que te lo recomienden y otra cosa es que en la realidad lo puedas hacer, porque me ha tocado algunos que dicen que quieren ser emprendedores Ujú. y entonces se acercan a mí, quiero emprender, traigo esta idea y te pongo el ejemplo porque a mí como profesor me llegaban muchos alumnos que querían emprender porque sabían que yo tenía emprendimiento, entonces y venían para que les diera consejo y me decían, traigo esto y quiero hacer una recicladora y que este y que el otro y los contactos y le digo, ¿y qué pasó? Te pedí el modelo de negocios o ibas a hacer esto para ayudarte recomendaciones. No, es que salgo a las 10 de la noche a trabajar. Sí, trabaja así de lunes a viernes, salgo a las 10 de la noche. Le digo, ¿y el sábado y el domingo? No, es para la familia. Pues ahí está. Dime en qué momento esa persona va a llevar su sueño a cabo. Pues nunca. Nunca, Ajá. nunca, porque decía, eso que me está pidiendo, profesor, no lo puedo hacer porque salgo muy cansado a las 10 de la noche. Sábado y domingo, no, es de la familia. Sábado de los amigos de pistear y domingo de la familia. Esa persona nunca se va a quedar con su sueño toda la vida, ¿no? Entonces, Ujú. ahí está de por qué es tan complicado y difícil ser emprendedor. Sí, porque ¿Sí? es a base de sacrificios, pues, y como dice, tienes que Así es, sacrificar así algo, o es. sea, no puedes tener ¿Sí? todo, porque no Uh-huh. alcanza el tiempo literal, y aparte, emprender, o sea, te absorbe todo tu recurso de energía, de dinero, tus ahorros, todo, Sí, o sea. sí. Yo es lo que les digo, yo podría haber optado por tener una casa cada vez más grande, carros Ujú. más bonitos, último modelo. Ya ves que aquí los tijuanenses nos llaman los wannabes, ¿no? O sea, no somos los Estados Unidos, los del centro del país no nos quieren porque dicen se creen norteamericanos, Sí, los gringos no nos estamos quieren, no con una somos especie de limbo, ¿no? Donde no somos ni de allá ni de acá. quedamos en el limbo, tenemos aspiraciones y a veces aspiraciones ridículas, ¿no? Porque yo critico mucho el tema de una persona que trae un carro último modelo y va y deja a su niño en una escuela de gobierno. Ahí está su prioridad. El pago del carro que lo está debiendo, pero no invierte en la educación de su hijo o de su hija. Totalmente. Desafortunadamente pasa. Y como dice Warren Buffett, la mejor educación que puede haber, perdón, la mejor herencia que puede haber es la educación, no hay más. Pero todo el mundo Totalmente. está viendo cómo acumulo en términos de carros, casas, y luego son cosas que ni siquiera te producen un ingreso, ¿no? En términos de emprendimiento. Sí, no, para nada, son cosas que van perdiendo su valor año ¿Sí? con año y se Se van van depreciando. depreciando. Uh-huh. Totalmente, súper, súper padre. Entonces, pues más o menos esa era la historia. En 2011 me corren de gobierno. Ok. Yo siempre lo platico con orgullo porque les digo, no me corrieron por flojo ni por tranza, sino por lo contrario. Es un sistema en el que no encajas, que se presta a cuestiones desafortunadamente de corrupción. De hecho, yo tengo una frase en donde digo, yo antes me preguntaba por qué las cosas están tan mal en México. Ujú. Y después de haber trabajado en gobierno, digo, no sé cómo no están peor. Y pues desafortunadamente sí están cada vez más peor, ¿no? Estoy hablando que eso era antes de que llegara Peña Nieto al poder, que eso Ok. sí tuvo, pues Sí. vimos el desenlace que tuvo, ¿no? Y ahorita Ujú. estamos pagando las consecuencias con un loco en la presidencia. Entonces, cuando todo el mundo, oye, que AMLO es un loco, les digo a mis amigos plirianistas, ¿no? Porque tengo amigos tanto en el PRI y en el PAN, ustedes son los culpables. Si hubieran hecho las cosas un poco mejor, Ujú. no tendríamos este loco que tenemos ahorita. Entonces, él es consecuencia de sus actos que ustedes hicieron cuando estuvieron en el gobierno, porque la verdad que no tuvieron, discúlpame la palabra, pero fueron muy descarados, muy rapaces. O sea, ya cuando llegamos al tema de que hubo niños con cáncer a los que les dieron agua pintada, dices tú Sí, eso. sí, o sea, Si fuera mi hijo, yo voy y mato a la persona que le da agua pintada a mi hijo con cáncer. Digo, esas cosas son grotescas, inauditas, o sea, es una civilización, un país en descomposición. Y ahí tenemos las consecuencias ahorita que vamos a pagar, porque todo el mundo decía, yo voy a votar por AMLO, porque las cosas no van a estar peor que como están ahorita con Peña Nieto. ujú. Les decía, créeme, se pueden poner peor. Siempre se pueden poner peor. Y para allá vamos, desafortunadamente. Bueno, pero ese es otro tema que tiene que ver con la política y que, bueno, tiene que ver con el contexto, porque ahorita cero Pero, apoyo cero apoyo para emprendimientos. sí, sí, sí. Había algo que se llamaba el Instituto Nacional del Emprendedor, El que INADEM, era ¿no? del INADEM. Ajá.
el INADEM, y llega AMLO a desmantelarlo. ¿Por qué? Que porque hay corrupción. Oye, si hay corrupción, ¿dónde están las personas en la cárcel? No llegas nada más y desmantelas. Les hago una analogía, les digo, es como si alguien va en una moto y se cae y se raspa. Y digo, mira, me raspé el brazo. Este es el INADEM. Lo que traigo raspado, cortado, es la corrupción. Y AMLO dice, corten el brazo. En lugar de hacer la curación y quitar la corrupción y todo, corta el brazo. Ah, pues aquí tenemos otro departamento y hubo corrupción. Oye, en lugar de agarrar a los corruptos y meterlos a la cárcel y limpiar ahí corten el otro brazo. Está desmantelando el país. Volvemos al episodio en 30 segundos. Solo quiero aprovechar para compartirte que este episodio es patrocinado por Minaret. Minaret es una casa productora en Tijuana que nos ayuda con la producción del podcast, diseño gráfico, fotografías, videos y estrategias digitales. Así que si te encuentras trabajando en un proyecto nuevo y te gustaría delegar algunas cosas o elevar la producción de tus contenidos, puedes ponerte en contacto con ellos en su sitio web minaret.mx. Se escribe minaret.mx como minarete sin la última E. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Está desmantelando las instituciones y los mexicanos nada más estamos viendo. ¿Quién sabe dónde va a llegar este loco? Yo espero que se pueda mandar un mensaje en el año 2021 de tener un Congreso más equilibrado, pero la verdad que es muy preocupante lo que está pasando. Y todo eso pues nos impacta como en un ecosistema emprendedor, ¿no? A nivel nacional. Sí, totalmente. Entonces, ¿cuánto tiempo duró usted en gobierno? 2009, 10 y 11. Okay. En 2011 salgo del gobierno. Y personas se empiezan a acercar personas a mí, en donde decían, miran, ¿por qué no hacemos esto? Podemos hacer. Y yo dije, caray, quiere decir que cuando estuve en gobierno hice bien mi trabajo, porque generalmente dicen que cuando una persona está en gobierno es cuando tiene amigos, porque van y le piden favores, y cuando sale de gobierno ya nadie se acuerda de él. Conmigo fue al revés, me empezaron a buscar para hacer cosas, y fue así como me abordó una persona y me dijo, oye, hay una investigadora en Ensenada muy interesante que trae unas nanopartículas de plata, están haciendo aplicaciones y están haciendo curaciones a úlceras de pie diabético en personas. Okay. ¿Por qué no formamos una empresa? Porque ellos eran científicos, no tenían nada de conocimiento de negocios. Okay. Eso fue por una parte. Por otra parte, aquí en la universidad yo era profesor de tiempo completo y se acercó el secretario general, que es la segunda persona más importante después del rector, en donde querían ellos hacer estudios de factibilidad para abrir las carreras que están en la UABC Valle de las Palmas. Okay. Entonces me dicen, necesitamos los estudios de factibilidad, y ya le digo yo al secretario, muy bien, dice, queremos que tú los hagas. Le digo, ok. Dicen, le digo, ¿cuándo los voy a hacer? Me dicen, bueno, pues hazlos en vacaciones. Yo le digo, bueno, como que a lo mejor aventaron el anzuelo, dijeron, pues como es profesor de tiempo completo, pues que haga los estudios gratis, ¿no? Sí, es lo que le iba a preguntar. Eso, o sea, en las instituciones educativas también nada más le pueden encargar como cosas así también y que con el mismo sueldo, o si hay apoyo extra. Generalmente nosotros nos debemos dedicar nuestro tiempo, si se hiciera de manera adecuada, es 1/3 del tiempo a la docencia, 1/3 a actividades administrativas, a coordinaciones. Por ponerte un ejemplo, fui coordinador de la maestría en administración, coordinador del doctorado en ciencias administrativas. Ese es el otro tercio. Entonces, docencia, coordinación, y el otro tercio es para investigación. Okay. Que ya investigue yo en las líneas que yo quiera. ¿Para qué? Para publicar libros, artículos, etcétera. Así es como se debiera de hacer. Ha costado mucho tiempo, se va avanzando. Por ponerte un ejemplo, yo cuando llego aquí a la Facultad de Contaduría y Administración, me dicen, no les digas a los maestros que eres investigador porque les vas a caer de a madre. ¿Por qué? Los contadores no hacen investigación. Y los mismos contadores me lo decían, es que yo soy de práctica, yo soy de despacho contable, ¿qué es eso de la investigación? Okay. Ya después les demostramos a contadores que se pueden hacer investigaciones sumamente interesantes, como qué efectos tiene una reforma fiscal en los contribuyentes, en los negocios, etcétera, ¿no? Okay. Pero bueno, ese era el asunto. Entonces, cuando me encargan los estudios, les digo, ¿cómo no? Yo los hago con mucho gusto en las vacaciones, pero... Sí, pues sí. Total que ya me dice el secretario, mira, hay dos opciones. No te podemos pagar porque eres maestro de la universidad. Entonces, o te buscas un prestanombres o forma una empresa.
Ok. Y ahí fue de manera accidental, donde dije, formo la empresa, hice los estudios de factibilidad y de ahí empezaron las recomendaciones. Y entonces mi primera empresa fue de consultoría, MDCI se Ok. llama. Entonces empieza la consultoría y me empieza a ir bien porque ya era un ingreso extra que tenía el ingreso de la universidad. Y con esta empresa, los recursos que tenía de esa empresa de la consultoría fue que empiezo a invertir en otros negocios, ¿no? Entonces, sí, volviendo al tema del profesor con el que platiqué, se llama Horacio Almanza, que me invitó, pues ya me vi con Horacio Almanza, Nina Bogdanchikova, que es una rusa que está en la UNAM, en Ensenada, pues ya me platicaron de las nanopartículas de plata, formamos la empresa y empezamos, ¿no? Empezamos a ver qué aplicaciones, metimos un proyecto a CONACYT, porque las nanopartículas de plata en Rusia se utilizaban para aplicarlas en el ganado. Por ejemplo, allá en Rusia cuando están los becerritos que se los quitan de sus mamás, le llaman destetar porque ya no les van a dar de comer Los- las vacas a las los vacas, becerros, ajá. se enferman. Entonces les dan diarreas, les dan infecciones, entonces les daban nanopartículas de plata y se curaban. Ok. Entonces nosotros dijimos, pues vamos a replicar el estudio aquí en México. Y cuando fuimos aquí a los establos, nos dijeron, bueno, pues es que aquí no tenemos ese problema. Nosotros como no somos veterinarios, Ujú. pues casi casi nos dicen, pues qué tontos, ¿no? Eso sucede allá en Rusia por el frío y todo esto, pero aquí en México tenemos otro problema. Aquí el problema que hay es de mastitis, que es una infección, inflamación de las ubres en las vacas lecheras. Entonces el proyecto de CONACYT, que era para aplicarlo a resfriados de becerros, Ujú. utilizamos el recurso para aplicarlo a mastitis de vacas y obtuvimos resultados espectaculares. Ok. Una vaca enferma de mastitis, con nuestras nanopartículas de plata, la curábamos en la mitad del tiempo y a la mitad del costo. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando una vaca se enferma, la quitas de producir leche, el ganadero está invirtiendo dándole antibiótico, dinero, y aparte está dejando de producir leche. Entonces el costo, y es Es una más alto, enfermedad sí. muy común, muy grave, entonces el costo es muy elevado. Ok. ¿Y cómo eligió entrarle a un negocio tan especializado o tan específico? O sea, como, por ejemplo, bueno, me imagino que con toda la experiencia que ya tiene, pues hizo su estudio y todo, pero es algo como que... Y aparte era su primer emprendimiento, ¿no? No, el primero fue el de la Bueno, consultoría, consultoría, perdón. que es servicios profesionales, y de Ujú. ahí es donde agarraba el dinero para invertirlo en nosotros, ¿no? Ujú. Eh, Buena pregunta. Yo creo que tiene que ver con la trayectoria que uno lleva. Al ser director de ciencia y tecnología, me metí a estudiar, porque es la otra. Los funcionarios de gobierno, la gran mayoría llegan a sus puestos por recomendación, Ujú. porque son amigos de, y desafortunadamente algo que es muy frustrante es no se ponen a estudiar. Y están en un puesto y están viendo cómo brincan al siguiente puesto. Sí. Entonces yo estaba en el puesto como director de ciencia y tecnología y me puse a estudiar tendencias tecnológicas, científicas, etcétera, junto con mi jefe que hizo su tesis sobre sistemas regionales de innovación, ver las mejores prácticas en otros países, como un país como Corea del Sur, que hace 30 años era la mitad de pobre de México, ahorita es lo doble de rico que nosotros. Ujú. ¿Por qué? Por la ciencia y tecnología que copiaron y dijeron, nosotros queremos ser como Japón. Japón dijo, yo quiero ser como Estados Unidos. Lo que Estados Unidos se tardó 120 años en lograr como nación para ser potencia, Japón lo hizo en 50, 60 años. Corea lo hizo en 40 años. China lo Ujú. hizo en 30 años. Lo está haciendo. Sí. ¿Por qué? Porque hubo una política científica y tecnológica. Entonces, dentro de todas las ramas que uno estudia, ve las tendencias tecnológicas. Tendencias tecnológicas, biotecnología, que tiene que ver con la tecnología aplicada con la vida. Y esto, para poner un ejemplo de qué es la biotecnología, tiene que ver tanto con, por ejemplo, hacer levadura de cervezas, ahorita que está muy de moda el tema de las cervezas artesanales, Ujú. en Tijuana, en Baja California, en Ensenada, hasta llegar a organismos genéticamente modificados. Esa es la biotecnología. Ok. Y entonces otra rama muy importante es la nanotecnología. ¿Y cómo explicas qué es la nanotecnología? Bueno, tenemos la tabla periódica de los elementos como nos la enseñan en la secundaria o en la preparatoria. En donde están los elementos, está el número atómico, la masa atómica, donde nos enseñan, ¿no? Te vas hidrógeno H11, litio, Li36, sodio, Na1122, potasio K1939, número masa atómica. Y lo que te enseñan aquí es que en nanotecnología, cuando nos vamos a nivel nanométrico,
¿Qué es un nanómetro? Es que tú agarres un metro y lo dividas en 1 millón de partes. Entonces dicen, tú agarras un cabello y el diámetro del cabello es como 100 veces un nanómetro. Entonces, los nanómetros sirven para medir átomos, para medir moléculas. Entonces, ¿qué es interesante de esto? Es que los elementos de la tabla periódica que nos enseñaron se comportan de manera distinta a nivel nanométrico. Una cosa es la teoría de la relatividad de Albert Einstein para explicar los grandes fenómenos físicos, y otra cosa es la teoría cuántica para explicar los átomos de Max Planck, ¿no? Entonces, en términos atómicos, muchos elementos se comportan de manera distinta y otros sus poderes se exponencian, y ahí nos vamos al tema de la plata. Okay. Desde tiempos históricos, cuando salían los galeones españoles, ingleses, etcétera, tenían grandes cisternas de agua en los barcos y echaban monedas de plata porque la plata tiene propiedades bactericidas, fungicidas y virales, es decir, la plata mantenía el agua limpia. Okay. Hay personas que luego agarraron monedas de plata, le echaban en un vaso de agua, le metían electricidad y desprendía la plata en el agua y se tomaban la plata. Es plata coloidal y la toman para el sistema inmunológico. Okay. El tema con la plata coloidal es que si lo agrandamos, la molécula es muy grande. Entonces tienes virus y bacterias que son muy pequeñitos. Tú te metes la plata coloidal al cuerpo y el virus y la bacteria está pequeñito, no entra. Entonces la plata, por ser metal, se te acumula en los órganos y puede ser dañino. Okay. Hay cosas que curaba la plata, pero cosas que no. Y no puedes incurrir en estar tomando mucha plata porque, como cualquier otro metal, es dañino. Pero ¿qué pasa cuando en lugar de hacer plata coloidal, haces nanopartículas de plata que son sumamente pequeñas, súper pequeñas, que únicamente las ves con un microscopio electrónico? Con muy poquitas nanopartículas de plata que entran a tu cuerpo, entran y como son muy chiquitas que el virus o la bacteria se encajan y lo desactivan. Okay. Y así es como cura. Y entonces esta rusa que conocimos, Nina Bogdanchikova, ella tenía el secreto industrial con otros 4 o 5 rusos de allá de una ciudad que se llama Novosibirsk o Nueva Siberia, que es como la Ensenada de los rusos. Cuando estaba la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, Nikita Khrushchev agarró a todos los científicos de Moscú y los mandó al ombligo de Rusia. Okay. En donde, ¿para qué? Para en caso de que hubiera un ataque nuclear de Estados Unidos hacia Moscú, no mataran a los científicos. Y entonces ahí en medio de la nada, en los bosques de Siberia, nace esta ciudad que es Novosibirsk, que me tocó visitar por allá en el año 2014, si mal no recuerdo. Una cosa horrible, ¿no? Porque yo no había experimentado el frío, lo platico, me tocó estar lo más extremo que estuve es a menos 27 grados o 27 grados bajo cero. Wow. Yo recuerdo que me compré una chamarra en San Diego que se supone que era especial para el frío extremo, que me costó carísima. Cuando llego allá, pues la chamarra como cartón. Y se reían de mí los rusos. Dicen, no, aquí tienes que poner varias capas como cebolla. Entonces lo que haces es poner capa tras capa tras capa, porque si nada más te pones algo muy grueso, pues eso grueso se congela y ya valió gorro, ¿no? El pelo, si te echas gel, se te quebra el pelo, ¿no? Les digo, no, yo creo que si en la oreja te dan así, te sale la oreja volando, o sea, es una cosa horrible. Sales así al frío y sientes cómo se te está craqueando la piel. Wow, digo, yo no sé nunca he experimentado eso, pero... Yo no sé cómo pueden vivir en estas condiciones, y les platicaba ahí y me decían, no seas llorón, aquí llegamos a 40 grados bajo cero. O sea, hacía calor cuando fue usted, casi. Entonces, yo recuerdo que cuando viajé de Novosibirsk a Moscú, llegué a Moscú, creo que estaba como entre 0 grados y menos 5 grados, sentía calientito. Ahí experimenté el tema de la relatividad, de pasar de menos 25 a 30 grados a llegar a 0, 5 grados, sí. Sentía otra cosa. Entonces, esto habla del clima tan inhóspito en el que han tenido que sobrevivir estas civilizaciones, ¿no? Entonces, los rusos hicieron mucho desarrollo científico, mucha investigación científica. Les faltó el tema de la innovación. ¿Por qué? Porque como vivían en un bloque soviético anticapitalista, era malo comercializar. Okay. Eso es lo que ahorita está saliendo. Entonces, para no hacerte el cuento largo, cuando vimos que estamos teniendo estos resultados aquí, vamos con un funcionario de Cofepris y decimos, oye, queremos traer las nanopartículas de plata aquí a México, porque la investigadora las traía, decía que era para investigación, y se traía sus botes de nanopartículas en maletas cuando iba y venía de Rusia a visitar a sus familiares. Okay. ¿Dónde trabaja en la UNAM? Pásele. Le decía, un día le va a tocar a alguien de aduanas que le diga, no, ¿sabes qué? Usted está contrabandeando, va para la cárcel.
Entonces, lo primero como emprendedor es irle poniendo orden a todas esas cosas, ¿no? Entonces vas y dicen, oye, tú puedes importar nanopartículas de plata, pero no las puedes importar como medicamento, las tienes que importar como metal precioso. Ok. Pero al Ah, ok. principio, muchas veces, o sea, uno empieza y todo, o sea, informal, sin permisos y así, o sea, contrabandeando algunas cosas, cruzando cosas de Estados Unidos, porque pues también Sí, sale caro, ¿no? No hay inversión a sí, veces. sí, de cajuelazo y todo Sí, sí, como sí. puedas, porque cuando vas empezando, pues a veces por desconocimiento, a veces porque como vas empezando no tienes dinero y Ujú, tienes que hacer mucho con muy poco, y en la medida ujú. de lo posible ya vas formalizando. Sí, sí, sí. Entonces vamos con Cofepris y nos dicen, oye, pues es que tú puedes meter metal precioso, pero no medicamento, porque en Rusia ya lo usaban como medicamento. Agarran en un vaso de agua, echan unas gotitas de nanopartículas y muchos rusos pueden tomar agua con nanopartículas por durante 20, 21 días y luego lo suspenden para tener el sistema inmune fuerte. Imagínate, volviendo al tema, sobrevivir allá con esos climas tan Sí, extremos. sí, 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 totalmente. O sea, tienes que No tener el te sistema, tus defensas súper bien. Así es. Entonces, pues allá se utilizaba como medicamento. Entonces ya le digo a los rusos, oigan, me dicen que nosotros tenemos que sacarlo como metal precioso, no como medicamento. Y los rusos nos dicen, aquí tenemos una política del presidente Vladimir Putin que no salen metales preciosos. Porque la política industrial de Rusia es, al metal precioso vamos a darle valor agregado para no hacer lo que hacemos en México, que me parece muy buena política. ¿Qué hacemos en México? Exportamos petróleo, importamos gasolina Ujú. porque no tenemos refinerías. Sí. Y lo mismo la plata. Somos el principal productor de plata en el mundo junto con Perú. Exportamos plata, los rusos meten la plata a un acelerador lineal en un reactor nuclear y sacan las nanopartículas de plata. E importamos nanopartículas de plata. Ok. Entonces, vendemos la plata barata y la importamos cara. Vendemos el petróleo barato y lo importamos caro. Y los rusos dicen, no, no puedes sacar metal precioso. Si lo sacas como medicamento, quiere decir que ya le diste un valor agregado y tienes permiso. Entonces, fíjate el problemón al que nos encontramos. Yo no puedo traer a México medicamento, tiene que ser metal precioso, y de Rusia no lo puedo sacar como metal precioso, tiene que ser medicamento. Entonces Ok. les digo a México, oigan, pues tengo que traerlo como medicamento porque no puede salir. Dice, ¿ya hiciste pruebas aquí en animales, en humanos? Le digo, ¿cómo voy a hacer pruebas si no me dejan traerlo? Y ahí es cuando empieza, ¿no? Pues nosotros te podemos ayudar. Ok. Dame tanto dinero, nos dice un funcionario, y aparte hazme socio de tu empresa. O sea, te estoy robando y aparte quiero que me hagas socio de tu empresa. Si no, no, pues nos salimos de ahí, nos dimos la vuelta y nos fuimos, ¿no? Wow. Tardamos, O sea, ese era el tardamos, apoyo que les iba a brindar. sí. Entonces, y luego quién sabe si sucediera, ¿no? Porque hay muchísimo, nos hemos enfrentado que hay muchos coyotes que te dicen que te van a ayudar y a la hora de la hora nada más te bajan dinero y no te ayudan en nada. A veces se dio de manera natural y dicen que fue por ellos, y es muy difícil saber, es parte de, desafortunadamente, las cosas malas que hay. Por eso, como decía el cineasta Guillermo del Toro, ¿no? Quien logra hacer negocios en México va a ser un excelente emprendedor en cualquier otra parte del mundo, porque aquí nos la ponen difícil y obstáculos y obstáculos y obstáculos. Entonces, así estuvimos batallando casi un año. O sea, aquí ¿cuánto lleva el proyecto que arrancó? Aquí vamos a decir que yo creo que este proyecto arrancó como en el año 2012, ya pasó todo 2012, parte 2012, 2013. Ok. En 2014 empieza a colaborar con nosotros un estudiante mío de negocios internacionales, Flavio Rivera, que él es mi socio en otro negocio que es Geeks Academy, que es la escuela de robótica. Ujú. Entonces le platicamos la problemática. Fíjate quiénes somos la empresa de Bionac, la empresa de nanopartículas de plata se llama Bionac, y los socios fundadores son Nina Bogdanchikova, es una doctora en fisicoquímica. Ok. Horacio Almaz es un doctor en biología molecular por España, una por Rusia, otro por España. Está una maestra en administración economista, que es Marta Alvarado, que es la que se encarga de todo lo administrativo, y yo soy doctor en economía. Ok. Capital humano que no pudimos resolver cómo hacerle. Llega un egresado de negocios internacionales y dice, ¿cómo están compuestas las nanopartículas de plata? Dice, le decimos, mira, pues el 40% del botecito que traemos líquido son nanopartículas de plata con un ligante. ¿Qué es el ligante? Lo que envuelve la nanopartícula de plata. Se llama povidona o polivinilpirrolidona. Ujú. Ah, cabrón, ¿qué es eso? Es la sangre artificial que inventaron los rusos en la Segunda Guerra Mundial. Cuando se estaban desangrando y no tenían sangre,
le metían sangre artificial para mantenerlos vivos. Ok. Es povidona. Entonces agarraron estos rusos y las nanopartículas de plata la envuelven en povidona para aplicarla, porque la pura plata puede ser agresiva así sola. Entonces la envuelven, es el recubrimiento que tiene, y lo demás es el excipiento líquido, 60%. Y nos dice Flavio Rivera, a ver, ¿y cómo está el compuesto? Ok, del 100%, 60% es agua, 40% son nanopartículas de plata con povidona, pero de ese 40%, 37% es povidona, y únicamente 3% de todo el 100% son nanopartículas de plata. Ok, bien poquito. Después de estarle dando vueltas a la cabeza, me dice, ¿sabes qué? No van a importar nanopartículas de plata ustedes, van a importar povidona. Ah, caray, ¿y podemos? Sí, dice, mira, aquí está la fracción arancelaria, aquí está esto y esto, y desde entonces lo resolvimos así, nos quitamos del problema, y lo que nosotros importamos no son nanopartículas, traen nanopartículas de plata 3%, que es el ingrediente activo, pero lo que estamos importando de Rusia para darle de vuelta a todo el tema de la corrupción y de la burocracia, y lo estamos haciendo de manera legal, estamos importando povidona. Wow. Y así es como un egresado de negocios internacionales con licenciatura nada más resolvió un problema que 3 personas con doctorado no podíamos resolver. Ese es el tema del emprendimiento, y por eso yo les digo que es muy importante aquí cómo se hacen los grupos multidisciplinarios, porque cada quien con su forma de ver las cosas va viendo cómo resolver problemas. Sí, y aparte como van empezando y no tienen un financiamiento ni nada, en lugar de venderle, digamos, tu alma al diablo como al político ese que le estaba pidiendo, o sea, tienes que ser astuto y ver cómo, o sea, de manera legal llevar a cabo las cosas, que es lo que se me hace súper, súper importante. Así es. Entonces, me preguntan, ¿qué es un emprendedor? Un emprendedor es aquel que se avienta en un risco, que se avienta así, va cayendo, y antes de estrellarse va haciendo las alas. Tienes que hacerlas porque si no, te estrellas. Para esto te estoy hablando que todo esto es muchas veces conseguimos algo de financiamiento de CONACYT para hacer experimentos, etcétera, pero también uno le está poniendo de su dinero, le está poniendo de su dinero, le está poniendo de su dinero, ¿no? Y es la parte que muchas veces no entienden. Me gusta citar aquí al que sacó se me va ahorita su nombre, el Yakul, que hace videos de YouTube muy sencillos para los emprendedores, en donde dicen, el problema con los mexicanos es que tienen un negocio y al año ya quieren que les pague oficina de lujo, que les pague carro del año, que les pague secretaria, o sea, sí, dice, sí, no sí. entienden, y en Japón la cultura es distinta. Una empresa es como un bebé. Tú un bebé que apenas está gateando y empieza a caminar, le vas a decir, oye, regrésame lo que te he invertido en pañales, etc. Tú esperas que la persona crezca, y eso es lo que es un negocio. Es un negocio de largo plazo. Y los mexicanos, muchas veces, igual que los norteamericanos, somos cortoplacistas. Queremos ganancias en el corto plazo. Totalmente. Y eso nos hace que pongamos negocios de corto plazo y no pensemos de largo plazo, ¿no? Por eso cuando a mí me preguntan, ¿y cuántos hijos tienes? Yo decía 4 o 5, dependiendo, porque cada empresa es como un hijo. Le tienes que estar alimentando, cuidando, alimentando, y algunas de ellas se me murieron porque no les dediqué el tiempo y el recurso suficiente, porque cuando tengo varios emprendimientos, estoy participando en varios emprendimientos, yo también decido, caray, tengo un recurso aquí, ¿a quién lo aplico de los 3, 4? Y a veces empujo uno y salgo y les ayudo a los otros, porque muy importante, cuando tú me preguntas, ¿cómo le haces para combinar todo? Lo primero, más importante, trabajo en equipo. Todo esto que yo hago no lo hago solo. Yo formo parte de un equipo de Bionac, donde te digo, somos 4 socios fundadores. Y en Geeks Academy somos 3 socios fundadores, que es la escuela de robótica que no hemos platicado. Y el otro, que es ISOSI, que es de biofertilizante, empezamos 3 socios fundadores, ahorita ya son 4 socios que invirtieron capital. Entonces, si te fijas, es un trabajo en equipo. Entonces, eso hace para mí diversificar el riesgo. No es lo mismo que yo le apueste, ahora sí que como dicen, pongo todos los huevos en una canasta y si se me cae la canasta, pues se quebran todos los huevos, sino que yo he diversificado. Pero hay otros emprendedores que dicen, no, yo le voy a apostar a esto para no distraerme y tener enfoque y empujar el negocio hacia adelante. Yo estoy de alguna manera privilegiado, porque aparte lo que hago me gusta y luego lo enseño a mis alumnos. Y a ellos les gustan las clases porque uno está muy deseoso, y lo recuerdo yo como estudiante, uno quiere que su maestro le hable de la vida real. Porque un libro tú lo puedes agarrar y ponerte a hojear, y si tienes un maestro que no tiene experiencia en la vida real y nada más llega a recitarte el libro, pues tú mejor te quedas en tu casa y te pones a leer el libro, ¿no? Sí, es como cuando leen la presentación de PowerPoint, ¿no?
Sí, sí, que es una práctica que desafortunadamente se dio de manera masiva y que pues bueno, tenemos que ir trabajando en eso. Entonces, esa es la historia con respecto a Bionac. Ujú. Aquí creo que estamos sobre el tiempo, Jorge. No Sí, sé si te parece dejarlo para un próximo episodio, sí, claro que porque sí. Quiere que también brinque. por cuestiones de agenda, aparte el tiempo así de 10 a 11, ¿no? Sí, 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 Pero claro que sí. Entonces nos vamos a las siguientes preguntas. Es lo que le iba a comentar, que si tenía más tiempo, porque a mí se me está haciendo súper interesante y, o sea, cómo puede profundizar tanto en nanopartículas y que se nota cuando un emprendedor conoce su negocio también y que está involucrado, que no nada más es como, ay, pues yo puse el dinero y ahí lo están trabajando alguien más, sino que tiene que estar involucrado, o sea, con sus cinco sentidos y aunque se tenga que repartir la carga de trabajo, pero al mismo tiempo está al pendiente de todo. Pero sí, cambiando de tema y algo que me gustaría platicar con usted también es sobre... usted tiene un punto de vista muy importante en este tema. Son las habilidades socioemocionales que si bien todo mundo debería desarrollarlas, a los emprendedores considero que no les deberían de faltar para conseguir materializar sus metas. Yo la verdad antes de este episodio solo había escuchado el término, pero me puse a investigar y me di cuenta que sería mucho valor tocar este tema con mi audiencia, por lo que, doctor Ismael, si nos pudiera, primero que nada, como por ejemplo, en mi caso yo no las conocí y considero que muchos, o sea, no, tampoco conocen el término como tal, ¿cómo usted definiría las habilidades socioemocionales? Eh, es una serie le llaman habilidades blandas. Y te pongo un ejemplo, ahorita me vino a la memoria. Yo leí un libro que influyó, como los libros que uno va leyendo que influyen en la vida de uno, un libro muy importante se llama Mandino, el vendedor más grande del mundo. Lo leí cuando tenía como, yo creo, unos 12 13 años. Luego llegó un tío, primo de mi papá, que en paz descanse, y puso un negocio en el centro, una bonetería. Entonces le dijo a mi papá a lo mejor se quejó de que yo estaba ahí de flojo en la casa y digo, yo era muy buen estudiante, pero no me gustaba hacer las labores domésticas, entonces batallaban mucho mis papás, mi mamá. Ok. Entonces me dijo, mándamelo. Le dijo mi tío, primo de mi papá, mándamelo a mí, yo lo enseño a vender. Y yo todo emocionado dije, me van a poner a vender y voy a aprender a vender y me voy a hacer rico vendiendo, comerciante, bla, 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 ¿no? Eh, ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando llego con mi tío y dije, pues es mi tío, ¿no? Me va a tratar muy bien porque soy su sobrino. Me da una espatulita y me dice, salimos a la banqueta por donde está pasando la gente aquí en Chin. la calle Segunda y me dice, todos esos chicles pegados que están en la banqueta, ponte con la espátula a quitarlos. Y yo así se me fue el mundo para atrás, dije, es mi tío, ¿por qué me estaba diciendo que yo me iba a poner a vender? Sí. Entonces, aquí pasó como la película de Karate Kid, ¿no? Cuando lo pone a límpiale así, Y a pintar. espíale así, o sea, Ajá. y a pintar así, o sea, y uno no entiende, o sea, tú me dijiste que me ibas a enseñar a vender y por qué me estás por qué me estás humillando a, A quitar chicles. y mi papá me decía, para ser un buen general, tienes que empezar siendo un buen soldado. Y lo primero, pues, es la obediencia. Y tienes que reconocer la experiencia y bla, bla, bla. Son cosas que uno escucha, pero cuando uno está joven son como palabras huecas. Entonces, ¿qué son las habilidades socioemocionales? Es saber escuchar, es el arte de la negociación, es el trabajo en equipo. Otro de los grandes problemas que no enseñamos muchas veces en las universidades, ¿qué hace un maestro? Deja una tarea en equipo. ¿Y qué hacen los estudiantes? Se dividen los trabajos, hacen su PowerPoint, les digo, hacen un Frankenstein de PowerPoint, porque agarran un capítulo del libro en donde iban de la página 50 a la 74, y Ujú. luego uno lee dos páginas y luego otro lee de la página 56 a la 60 y otro lee de la 60, y les digo, cabrón, ¿cómo entendiste de la página 60 a la 64 si no leíste las anteriores? Pues la verdad es que no entiende nada. Lo quieren memorizar y se paran a exponer pero si tú le dices, explícame el slide que hizo tu compañero, no Uh, saben ni qué hacer ni qué decir. Pero Totalmente. hay maestros que lo dejan que suceda. Entonces, fíjate lo perverso del sistema educativo. No hubo interacción, no hubo trabajo en equipo. Lo mínimo es, leemos todo el capítulo, nos sentamos a discutir y entre todos llegamos a lo más importante. No, puros Frankenstein y que aparte el maestro no hace absolutamente nada al respecto para que las cosas sean distintas. Otra habilidad muy importante es las ventas. Yo agradezco mucho a este tío que me enseñó a vender porque es un arte de convencimiento. Yo puedo tener un buen producto, pero si no tengo las habilidades de ventas, pues o me allego de un Ujú. vendedor o voy a fracasar. Pero tengo que tener habilidades porque les digo a mis muchachos, porque se van a vender ustedes como profesionistas. A mí me da mucho pesar que hay una persona muy buen técnico
que sabe mucho, vamos a decir, de estadística o de mercadotecnia o no sé, alguna otra materia, y en una entrevista de trabajo pues está todo cohibido. Sí, totalmente. Y no sabe vender la idea y por lo tanto necesita un socio que a lo mejor le quita la mitad de la empresa, pero nada más por esa parte que no sabe vender. Habilidad socioemocional. El otro tema, oiga, fíjese maestro que estoy en tal empresa y no estoy a gusto porque me ponen a hacer esto y esto y esto y esto y me pagan bien poquito. Ujú. Oye, ¿ya fuiste a pedir un aumento? No, me da pena. Así como que, o sea, sí, nos da risa, pero son las habilidades socioemocionales. Oye, si soy inteligente, capacidad de negociación. Oye, estoy haciendo por ti, jefe o jefa, y por la empresa esto y esto y esto y esto. Yo creo que valgo esto. Y a lo mejor la negociación dice, está muy bien, pero ahorita te puedo pagar esto. Pero Pero ya ya no subió. están, Ajá. y ya subió. Pero ni siquiera se atreven. Piensan que un día le voy a decir, oye, ya vi que haces todo esto, te voy a aumentar el sueldo porque soy bien buena onda. Ajá, esperas o pones en tus manos, Sí. en manos de otros tu destino y lo que vas a ganar, porque al final, o sea, si sabes manejar ese dinero, puedes invertirlo y armar tu avión de despegue para también en algún punto emprender también y ya dejar ese trabajo estable. En la consultoría, Jorge, no sabes la cantidad de empresas que he asesorado que traen muy buenas ideas, excelentes ideas, que casi casi cuando me la platican me dan ganas de invertir en ellas y que fracasan por el ego de los socios. Porque alguno de ellos hizo algo que le molestó al otro y en lugar de que haya la comunicación y Ok. resolverlo, el problema se va haciendo más grande hasta que terminan fracasando y se va a la deriva ese emprendimiento. Una gran cantidad, yo diría que el 50% de los emprendimientos fallan por mala comunicación entre los socios. Habilidad socioemocional. Ok. Doctor, ¿Qué? y por ejemplo, si alguien que nos está escuchando, y también me incluye, o sea, no sé, o nunca me he hecho una auditoría o análisis de lo que yo poseo, y no sabemos si realmente o sea, en la universidad no creo que se hayan trabajado a fondo, ¿cómo le podemos hacer para ir adquiriendo este tipo de habilidades? Ahorita que ya me toca, ya habrá oportunidad de platicar esa historia, como soy director aquí de la Facultad de Contaduría y Administración, se está dando una reestructuración de las carreras y estamos metiendo una carta descriptiva como materia en primer semestre, habilidades socioemocionales, en donde ahí les vamos a explicar cuáles son las habilidades socioemocionales y que ahí vean el tipo, uno de ellas es la inteligencia emocional, del famoso libro de Daniel Goldman. Ujú. Otro es la capacidad de liderazgo. Yo no le puedo pedir a mi gente que haga algo que yo como líder no estoy dispuesto a hacer. Entonces, aquí el tema es darles un menú. Hay links, yo te puedo mandar el link si gustas por el WhatsApp, en donde uno se puede hacer un test para ver cómo están sus habilidades emocionales y lo que te hacen son perfiles para que tú de manera en tu organización veas cómo combinar diferentes elementos y nos complementemos en lugar de chocar entre sí. Entonces, como ya se reconoce como algo muy importante, el World Economic Forum habla de que es importante avanzar en las habilidades socioemocionales y que va a ser lo más importante para que contraten a una persona, porque viene la época de la automatización y de la robotización Sí, y lo que nos va a hacer diferentes de los robots son las habilidades blandas, ¿no? Y súper. yo con esto dejaría aquí mi participación para futuras intervenciones. Ok, ok. Ya no nos queda nada de tiempo, ¿verdad? O le Y quería... lo que pasa es que tengo otras actividades, ya me estoy comiendo. Bueno, bueno. Entonces sí, aquí cerramos el episodio. Le quería preguntar, digo, bueno, ya no alcanzamos, pero por último, nada más para hacer un cierre y me gusta cerrar esto también con todos mis invitados. eh, ¿Cuál es su frase favorita? Y me refiero a una frase que no tiene que ser motivacional ni nada, sino que algo que a usted, algunas palabras que usted se repita constantemente, ya sea en momentos donde no siempre podemos estar motivados todo el tiempo, no siempre podemos estar dando el 100 todo el tiempo, pero en esos momentos en donde, no sé, de alguna manera nos saturamos o abrumamos, ¿qué son alguna frase o palabra que a usted se le viene siempre a la mente? Buena pregunta. Hay muchas, pero ahorita la que se me ocurre es una que dice, quien sabe cómo aprender, sabe lo suficiente. Quien sabe cómo aprender, sabe lo suficiente. ¿Qué quiere decir eso? Es que nosotros somos los arquitectos de nuestro destino. Entonces yo les digo a los muchachos, si tú necesitas llegar a esta meta, ve qué vas necesitando para llegar a esa meta, porque nos encuadramos a lo que nos da la sociedad, nuestros padres, las escuelas, y es muy fácil culpar a los demás. Yo le digo a los muchachos, para ti es muy fácil decir luego, oye, cuando te pregunten en una entrevista de trabajo, ¿por qué no sabes hacer esto? Ah, es que en la UABC no me enseñaron.
Les digo, ¿tú crees que al patrón o al jefe, futuro jefe, le importan dónde estudiaste? Él lo que le importa es que le digas, ¿sabes o no sabes hacerlo? Entonces, ¿quién es el responsable de aprender? Si te tocó un mal maestro, ahorita tú te puedes meter a YouTube, hay una gran cantidad de plataformas de conocimiento, puedes tomar cursos en plataformas como EDX, Coursera, etcétera, en donde las mejores universidades del mundo, y te cobran hasta que ya quieres el certificado, que vale la pena invertirlo, porque muchas veces, es que no tengo dinero, ¿cuánto gastas en seises? ¿Cuánto gastas de cervezas, de cigarros, etcétera? Entonces, es una cuestión de, yo siempre digo, de actitud. Se necesitan 3 cosas para salir adelante: integridad, inteligencia y energía. Si haces un buen uso de las 3, vas a llegar lejos. Si te falta una, va a ser muy complicado. Antes de que te vayas, solo quiero aprovechar para comentarte que ya tenemos sitio web oficial. Puedes ingresar a él poniendo en cualquier buscador potencializa.mx, donde podrás encontrar todos los episodios, notas de nuestros invitados y, lo más importante, suscribirte a nuestro boletín mensual para que no te pierdas ni un solo detalle de todas las cosas nuevas que estamos desarrollando y estaremos anunciando en los próximos días. De igual manera, hemos abierto una sección en la página de contacto para que puedas proponer un tema que a ti te interese, así como un invitado que creas que valga la pena escuchar de su experiencia, conocimientos y consejos. Muchas gracias por escuchar Potencializa. Si te gustó el episodio, puedes ayudarnos suscribiéndote y dejando una calificación positiva en alguna de nuestras plataformas, o bien recomendándole a alguien alguno de nuestros episodios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.